Y Pamela Aguirre dice la verdad y una gran verdad. Los trabajadores y los empresarios son una familia, deben de ser una familia, pero aquí lo miran a los trabajadores y a los empresarios, los hacen pelear. ¿Quiénes los hacen pelear? Los medios, la situación mediática, la gente que tiene interés definitivamente en esto. Así es que vamos a mirar ese criterio que tiene Pamela Aguirre. Trabajadores tienen que ser respetados. No dejen de mirar este video. Vamos a ver. Quiero recordar que este importantísimo proyecto de ley lo tratamos en el periodo pasado en la Comisión de los Trabajadores, de la cual yo era integrante. Y lo primero que hicimos fue revisar la normativa internacional. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, es reconocida por las Naciones Unidas y este importante organismo internacional, a través de su convenio 190, reconoce una vida libre de violencia y acoso en el ámbito laboral. Estos reconocimientos internacionales tenemos que traerlos a nuestro país. ¿Por qué? Porque es necesario que los trabajadores puedan prestar sus servicios de manera completamente tranquila, en paz, y que aquello permita el desarrollo tanto de la vida laboral como de la vida empresarial. Me parece un error poner de la mano y poner de un lado a los empresarios y por otro lado a los trabajadores. Ese no es el objetivo de este proyecto de ley. Los empresarios y los trabajadores no son enemigos. Los empresarios y los trabajadores quieren un mejor país, quieren crecer económicamente y quieren derechos. Y por ello es importante garantizar, por un lado, que los trabajadores puedan brindar sus servicios, trabajar con libertad y sin violencia, protegidos por un Estado responsable, y por otro lado, que los empresarios también puedan seguir creciendo en sus ganancias sin dejar de lado el respeto a los derechos de los trabajadores. No son enemigos, son parte de un mismo sistema que merece el apoyo total del Estado. Un empresario pierde mucho más por los apagones de luz que le cuestan 72 millones de dólares al país y sobre todo al sector empresarial, que por respetar las horas laborales de los trabajadores. Son 8 horas la jornada laboral que tiene que respetarse. Fuera de esta jornada laboral, todo lo que pretenda quitarle al trabajador el derecho al descanso, el derecho a la familia y muchas veces, en el caso de las mujeres, el derecho al cuidado, es acoso laboral. Más aún cuando a los trabajadores se les amenaza con el despido por el hecho de utilizar las horas que son para la familia y que son para sí mismo como un derecho. Recordemos que los derechos de los trabajadores son producto de luchas históricas que han garantizado que todos los ecuatorianos, trabajadores, incluidos los asambleístas, tengamos derecho a vacaciones, tengamos derecho a una jornada laboral y tengamos derecho a un salario digno. Y eso es lo que está en juego en este proyecto de ley, que los derechos laborales son derechos progresivos, no regresivos. Y esto lo entendió muy bien el pueblo ecuatoriano, que en la consulta popular del 21 de abril dijo que nosotros, los ecuatorianos, volvemos a reafirmar que los derechos laborales son irrenunciables y que nos negamos al trabajo por horas, que nos negamos a cualquier tipo de retroceso de índole laboral. Esta Asamblea Nacional tiene que escoger estar del lado de los trabajadores, de los empresarios y del desarrollo, siempre y cuando se garanticen los derechos, o estar del lado de unas élites, de 10 familias a lo mucho, que se opondrán a que todos trabajemos bajo un paraguas de derechos. Nosotros tenemos que garantizar que el trabajo que hace esta Asamblea Nacional, a través de normativas que garantizan derechos humanos y derechos laborales, no se vea vulnerado por un veto. Un veto que efectivamente busca
lo contrario a lo que dicen las normas internacionales, que es garantizar los derechos de todas y todos. Esta Asamblea Nacional tiene que ratificarse en un texto que fue trabajado durante más de un año en la Comisión de los Derechos de Trabajadores y darle un mensaje al pueblo ecuatoriano, apoyando lo que el pueblo decidió en las urnas, que no exista trabajo por horas y que no exista precarización laboral, dándole un mensaje a esa gente que confió en sus asambleístas y que nos dio ese voto para que estemos hoy aquí defendiendo aquellos derechos que muchas veces fueron conculcados. Señora Presidenta, señores asambleístas, tenemos que ratificarnos y con 92 votos garantizar esos derechos laborales que han peleado miles de trabajadores en la historia. Y quiero aprovechar el cerrar mi intervención reconociendo que el 6 de mayo se cumplieron 100 años de la fábrica Imbabura. Y en Imbabura efectivamente nacieron los primeros movimientos sindicales de aquellos trabajadores que pelearon para que se garantice un derecho al trabajo digno, a una remuneración y que no exista precarización laboral. Y luego de que varios empresarios trataron de esclavizar a estos trabajadores, se dio una huelga y luego terminó cerrándose esa fábrica. Y el mensaje es que cuando los trabajadores y los empleadores no se ponen de acuerdo para sacar adelante el país y cuando los empleadores tratan de usar la fuerza para mermar los derechos de los trabajadores, no va a haber nada positivo. Este mensaje lo doy porque nosotros somos los productos de esta lucha sindical, de esta lucha obrera, de esta lucha de la gente que trabaja y que cada día con el sudor de su frente saca adelante nuestro país. No podemos retroceder en las conquistas laborales. Nuestro objetivo es seguir avanzando y lograr que cada día los trabajadores de la patria, los descamisados, como decía Evita Perón, tengan derechos y puedan vivir con libertad y con dignidad. Gracias. Obviamente, ecuatorianos, ¿no? Si todos nos proponemos a trabajar por un mejor país, todos logramos que ese país sea un país donde todos nosotros estemos unidos. La asambleísta Pamela Aguirre ha destacado la importancia de aplicar en el país las normativas internacionales que establecen el derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso, porque ese es el problema. Enfatiza que tanto empresarios como trabajadores desean un país con crecimiento económico y derechos, por lo que es fundamental evitar confrontaciones entre ambos grupos y asegurar un ambiente laboral justo y digno. Aguirre hace un llamado a ratificar y a aplicar estas normativas para garantizar el apoyo total del Estado a un sistema que beneficie a todos los involucrados. La posición del asambleísta resuena en un momento en el que la preocupación por el bienestar laboral y la igualdad de derechos está en aumento a nivel mundial. Su llamado a la aplicación de normativas internacionales refleja la importancia de proteger a los trabajadores y promover un ambiente laboral saludable. La colaboración entre campesinos, trabajadores y el Estado es crucial para lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo en el que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ojalá todos los asambleístas tuvieran ese tipo de conceptualizaciones. Y es que, en efecto, los asambleístas de la Revolución Ciudadana sí lo tienen. El problema en el Ecuador es más grave cuando vemos que aquí falta mucho todavía para que entiendan lo que está diciendo Pamela Aguirre. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. El canal de la información.